Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis, os quiero recordar que en el día de ayer anunciamos el sorteo de 6 meses de ProPlus para la cuenta de TradingView de alguno de vosotros. Así que si queréis participar en el sorteo, todavía estáis a tiempo. Quedan 7 días, o sea, prácticamente hicimos el sorteo para una semana y el día 24 anunciaremos al ganador. Si queréis participar, como os digo, podéis ir a mi cuenta de Twitter y cumplir los requisitos que estáis viendo en el siguiente tweet. Así que nada, también os recuerdo que la promoción de Bybit sigue activa. Os dejaré también toda la información sobre esa promoción en el comentario fijado para todo aquel que quiera obtener esos bonos para operar en la plataforma. Dicho esto, vamos a revisar la situación del mercado, comenzando en este caso por el SP500, ya que como podéis ver en el día de hoy ya hemos alcanzado lo que era la parte alta de la estructura que veníamos analizando anteriormente. Como podéis ver, hemos llegado de un gap, o sea, hemos tenido en la apertura un gap directamente hasta la parte alta y desde aquí está teniendo un pequeño rebote, que de momento eso es algo positivo, pero habrá que ver si en los próximos días logramos consolidar por encima de la parte alta y no llegamos a tener un reingreso en el rango. En principio está aguantando, pero como os digo, habrá que ver sobre todo la próxima semana, porque bueno, ya mañana seguramente esté más tranquilo el mercado. Suelen estar bastante tranquilos los viernes el mercado, así que bueno, no espero tampoco una sesión con mucho movimiento y más sobre todo viendo el calendario económico donde tampoco tenemos demasiadas noticias. Bien, esto por parte del SP500 y por parte de Bitcoin pues sigue un poco en su línea. En general se está cumpliendo lo que comentábamos ya hace 3-4 días. Comentábamos que probablemente íbamos a tener unos cuantos días de aburrimiento y es lo que estamos viendo, porque si hago un poco de zoom out veréis cómo estamos haciendo diferentes compresiones en diferentes temporalidades. Y de momento, pues como veis, esta es la última compresión que he dibujado, este último rango que estamos haciendo. Y vamos a ir analizando un poco pues cómo está la estructura en general. En días anteriores ya estuvimos revisando la mayor, en el día de ayer estuvimos revisando esta y hoy estaremos revisando esta pequeñita. Porque si recordáis, como os decía, hace unos cuantos días, iba a decir en el vídeo de ayer, pero no, es hace unos cuantos días, comentábamos que en este caso estábamos esperando más o menos hasta el viernes, en la estructura menor incluso tirando un poco más al sábado, pero más o menos a partir del viernes sí que podríamos esperar quizás un poco más de movimiento, ya que se estarían empezando a cumplir las fases de, en este caso, movimientos lentos en el mercado. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si mañana empieza un poco más a animarse el mercado, pero viendo un poco cómo está la situación en el SP500 y como os comentaba que a nivel fundamental no vamos a tener muchas noticias. Creo que igual hay que esperar a la semana que viene. Igual tenemos todavía un fin de semana tranquilo, pero como os digo, a partir de mañana ya se abre esa posibilidad a que podamos pues incluso ir a buscar liquidez a algunas de las zonas operativas que tenemos actualmente en las diferentes estructuras que tenemos dibujadas. A priori vería bastante complicado buscar liquidez en los extremos de la estructura mayor, pero si empezamos a ver que ya en la estructura pequeña se empieza pues a desarrollar y a resolver, quizás ahí es donde empecemos ya también a poco salir de este movimiento tan aburrido, pero como os digo, iremos yo creo que poco a poco. Primero será la estructura pequeña la que se acabe resolviendo, luego iremos a por la más grande y luego a por la más grande de todas. Entonces, ahora mismo nos tenemos que centrar en esta, que es la última que tenemos, pero como veis hay que bajar bastante de timeframe porque estamos viendo que eso lo veíamos en 1 hora y en el timeframe de 15 minutos aquí pues tenemos ya un poquito más de información. A priori sí que es cierto que dentro de lo que cabe las huellas en parte son de debilidad, aunque sí que ha demostrado cómo tenía aquí rebotes en el Value Area Low y está intentando atacar la parte alta, pero parece ser que de momento no está alcanzando esta zona y de hecho poco a poco como que va perdiendo momentum este movimiento alcista. Será muy interesante si vemos que tenemos una sacudida en este caso
por parte de los short en las próximas horas, ya que de darse este movimiento y en caso de tener el reingreso, tendremos una muy buena oportunidad para buscar shorts, ya que probablemente en caso de darse este escenario podríamos en un inicio buscar la parte baja del rango y luego intentar ya buscar el siguiente movimiento dentro de la estructura mayor, que ahí sería cuando empezaríamos a resolver las diferentes estructuras que tenemos, comenzando, como os decía, con la pequeña que tenemos en este caso en pantalla. Así que a priori tampoco hay muchas huellas que analizar. Yo creo que en general sí que de momento estamos viendo un poco más de presión compradora, porque como veis, a pesar de que el T secundario sea un poco por debajo de la mitad del rango, se ha conseguido mantener bien en toda esta zona. O sea, lo que hubiésemos esperado es que a pesar de haber tenido un T secundario en estos niveles, quizás podría incluso haber venido otra vez a testear esta zona de mínimos. Y el que se haya conseguido mantener en esta zona creo que es un signo positivo, un signo en este caso de un poco de fortaleza a corto plazo, pero lo que me deja dudas es esto, que por aquí pues se está quedando sin fuerza, así que si vemos una sacudida, yo creo que probablemente ese movimiento alcista que podamos ver simplemente es para buscar los shorts que pueden estar por aquí y luego seguir cayendo. Eso es algo que comentaba también en el análisis de ayer, como este movimiento me recordaba bastante... A ver, voy a dibujarlo. Este movimiento me recordaba bastante a este otro, pero como veis en este caso no hemos tenido un movimiento así de golpe. Después ha subido un poquito, pero tampoco la gran cosa. O sea, en general más o menos se ha mantenido en esta zona y vamos a ver si llegase a ir a por esa liquidez que podría estar en toda esta zona de mínimos, y de mínimos no, de máximos, perdón. Y sobre todo lo importante es que desde este movimiento no hemos buscado toda la liquidez que podría haber en toda esta zona. Solamente buscamos hasta aquí con este evento de reacción que tuvimos, pero más allá de eso no ha buscado mucha liquidez últimamente por parte de los short. Y en el vídeo de ayer ya comentábamos cómo había bastante liquidez por parte de los short, así que no me extrañaría nada ver ese movimiento en el corto plazo. Vamos a revisar luego más adelante lo que son los mapas de liquidaciones. Pero bueno, de momento esto es un poco lo que os tengo que comentar, porque como os digo es que lo único que estamos haciendo a priori es comprimir poco a poco el precio y yo creo que, como os digo, a partir de mañana ya se abre esa posibilidad a comenzar a ver movimientos más interesantes. Os lo dije que probablemente íbamos a tener días bastante aburridos y lo están incluso siendo más de lo que yo llegaba a pensar que podrían haber sido. Porque bueno, en un inicio lo que sí que podría haber esperado es quizás algo más de este estilo, un rango un poco más amplio. Pero es que ha sido peor, o sea, es que cada vez nos íbamos comprimiendo más. Y bueno, yo imagino que esto al final acabará dándose movimientos un poco más grandes, con mayor volatilidad. Y a partir de mañana sí que yo abro esa posibilidad de que comience ese tipo de movimientos. Como os decía, eso sobre todo teniendo en cuenta la estructura mayor. En la estructura mediana podríamos decir que dejábamos margen hasta el sábado aproximadamente. Pero bueno, yo creo que la semana que viene ya deberíamos de salir de toda esta zona, o al menos empezar a ver más huellas, para poder nosotros al menos intentar posicionarnos ya hacia algún lado del mercado, porque es que viendo este tipo de huellas tampoco hay mucho más que analizar hasta que no empecemos a resolver todo esto que tenemos por aquí, las diferentes compresiones que hay en el precio. Pero bueno, dicho esto, no hay mucho más que comentar en cuanto a lo que son proyecciones. Vamos a esperar a ver si mañana se anima un poquito más el mercado. Y mientras tanto vamos a revisar lo que son los indicadores, las diferentes herramientas que utilizamos para ver, en este caso, diferentes aspectos del mercado. Otra cosa que quería comentar, que casi se me olvida, así que voy a volver a poner la gráfica, ya me podéis disculpar, es que, bueno, sobre todo analizando un poquito el volumen, en general no estamos viendo una disminución de volumen, aunque sí que lo podíamos ver en el inicio de este movimiento. En toda esta estructura, diré yo que en la estructura mediana sobre todo, hemos visto picos de volumen bastante extraños, característicos de movimientos distributivos. Así que habrá que tener cuidado en caso de que haya una búsqueda de shorts en los próximos días, porque empezaría a ganar fuerza ese escenario distributivo que desgraciadamente acabaría siendo pues la confirmación de continuación bajista en lo que es el rango, o mejor dicho la estructura que tenemos en el gráfico de una hora, que ya sabéis que hace unos cuantos días planteábamos la posibilidad de llegar a buscar liquidez sobre
los máximos anteriores, confirmando por lo tanto luego el desarrollo bajista. Pero para eso tendríamos que buscar liquidez, reingresar en el rango o rebotar al menos por debajo de la parte baja del rango, y a partir de ahí pues sí que podríamos entrar en short buscando niveles operativos más bajos. De momento no es lo que estoy barajando porque primero quiero ver cómo se van resolviendo estas estructuras más pequeñas, pero bueno, es un escenario que os planteo para que en caso de que se dé, pues que sepáis más o menos lo que yo estaría buscando. Vale, volviendo a lo que os comentaba, disculpadme porque quería dejar ese pequeño apunte. Vale, vamos a comentar un poquito cómo está la situación en Bookmap. A priori a corto plazo sí que parece haber más ventas. Como veis aquí tenemos una zona que le está costando un poquito romper sobre los 16.760. En los 17.000 también vemos algunas que otras ventas. Vemos en general más ventas que compras en estas zonas. Y aquí ya veíamos cómo algunas ventas lograban frenar al precio. No había mucho volumen de ventas y aún así ha conseguido que el precio se frene. Así que entendemos que también por lo tanto la presión compradora no era tan grande. Por parte de las compras no hay mucho que comentar, la verdad, algunas sobre los 16.340, pero la verdad es que bastante poca cosa. Vamos a revisar el multibook, a ver si desde aquí vemos algo. Ya ayer teníamos que hacer bastante zoom para ver algo, pero bueno, es que ahora mismo la verdad es que la cosa está muy tranquila. Sí que es cierto que sobre los 16.500 había bastantes órdenes de compra intentando proteger al precio aquí en el pasado. Pero bueno, algunas se mantienen de momento, aunque tampoco considero que sean soportes muy fuertes, la verdad. Quizás incluso hay más ventas en la zona de los 17.000, así que eso sí que podría ser una resistencia un poco más fuerte a corto plazo. Y bueno, en general los niveles psicológicos que íbamos comentando estos últimos días, así que tampoco voy a perder más tiempo aquí. Lo que sí que es curioso es que se han retirado órdenes de venta que estaban sobre los 18.600 casi. Y esto, bueno, podría dejar quizás un poco más de margen para que el precio suba. Vamos a finalizar, como siempre, el análisis de hoy, lanzando los mapas de liquidaciones. Por aquí veo que la cosa más o menos está similar. Quizás desde Bitfinex un poco más posicionados en long. Pero bueno, la cosa está bastante tranquila. Y ojo, cuidado, porque esto sí que es bastante interesante. Parece ser que han quitado ya... O bueno, no han quitado la liquidez, sino que han cerrado las posiciones que nos mostraba liquidez en toda esta zona de los 20.000 aproximadamente. Si vais a vídeos anteriores lo vais a ver muy claro, como en toda esta zona veíamos liquidez por parte de los short y ahora mismo ya no está. O sea que puede que hayan cerrado ya esas posiciones que tenían en short. Probablemente eran posiciones institucionales porque no han buscado toda esa liquidez que había, que no era poca. Y lo que sí que me sorprende también es que a partir de aquí empezamos a ver un poco más de liquidez por parte de los long. En este caso tenemos aquí por ejemplo un clúster muy fuerte sobre los 14.400. Aquí un poco más cerca sobre los 15.270 también. Y bueno, cerca del precio hay alguna zona quizás un poco más interesante como los 16.200 y 15.850. Pero como veis hay poquita liquidez. O sea... Hay un poquito más que lo que estamos viendo más cerca del precio, pero poca cosa. O sea, comparado con lo que hay aquí, como veis, es que no hay color. Y bueno, para finalizar lanzamos el mapa de corto plazo y mientras tanto vamos a ver un poquito los CVDs cómo están. En general Coinbase siguiendo al precio y no hay mucho que comentar. Bitfinex más de lo mismo, vendiendo además con bastante agresividad en este movimiento bajista. Ya comentábamos esta distribución en vídeos anteriores también, que eso fue una señal, en este caso, de debilidad. Y por parte de Binance podríamos decir incluso que también están distribuyendo un poquito en esta zona. No están acompañando este movimiento alcista, no tienen confianza en el movimiento y por lo tanto están empezando a vender en todos estos niveles. Por eso quizás comentaba que veíamos aquí una pérdida de momentum. Y puede ser que sea debido a estas ventas que estamos viendo desde Bitfinex. Veis como poco a poco como que va frenando el movimiento y se ha quedado en esta zona. Pues desde esta zona es donde han estado vendiendo en Bitfinex, no, perdón, en Binance. Y bueno, para finalizar con el análisis de hoy, vemos como en este caso todavía queda un poco de liquidez por parte de los short en el más corto plazo hasta los 16.920 y ahora mismo tenemos un poco más de liquidez por parte de los long desde los 16.630 hasta los, podríamos decir, 16.570 casi.
y un poquito de liquidez también sobre los 16.410. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.